Okay, good morning, ladies and gentlemen. Entonces, buenos días, chicos. Espero que todos estén muy bien. Para la clase de hoy, entonces vamos a iniciar con los modal verbs. Vamos a iniciar primero con los verbos de habilidad. ¿Sí? Con estos dos verbos, entonces nosotros expresamos habilidad. Los otros modal verbs, pues los utilizamos para situaciones específicas o en particular. Algunas son para pedir permiso, otros son para solicitar, algunas son de manera formal, otras informal, pero bueno. Iniciando esta vez, entonces vamos a Vamos a revisar cuál es el uso de los verbos modales can't y could. Can't y could. Entonces, ambos verbos los utilizamos para eh, mostrar habilidad. Una habilidad o lo que yo soy capaz de hacer. ¿Sí? Entonces, se utilizan principalmente para expresar la habilidad que alguien tiene para realizar una acción o algo en particular. Generalmente se utiliza can y could, pero también hay otro que es be able to. Solamente por hoy vamos a ver can y could. Be able to también es equivalente a ambos, ¿sí? Para demostrar entonces la habilidad que yo tengo para realizar cualquier cosa. Entonces miremos que en la primera imagen hay alguien que está hablando, en este caso habla varios idiomas. Bonjour, hello, ciao, hola. Entonces alguien políglota tiene la habilidad de hablar 4 idiomas. Entonces la oración dice, Samuel can speak 4 languages. Entonces Samuel puede, o en este caso sabe, hablar 4 idiomas, o puede más, porque el verbo se traduce como poder, poder, bueno, pero no poder de fuerza, sino poder de habilidad. Para el otro caso, yo diría, I wasn't able to finish my exam. Yo no pude terminar mi examen. Entonces note que aquí es able to, que es equivalente a can't, ¿sí? También es lo mismo, se puede utilizar para ambos. ¿Cuáles son los principales usos? Bueno, entonces, como les decía, nos referimos básicamente eso a una habilidad física o mental, una capacidad que yo tengo de ejecutar alguna tarea. Entonces yo también puedo decir, he can't swim, no sabe nadar, no puede nadar, no tiene esa habilidad de hacerlo. O, I could play the piano when I was 8. Yo sabía tocar piano cuando tenía 8. Entonces hay una diferencia entre can y could. Can yo lo utilizo para presente y could para algo que yo sabía hacer en el pasado, pero ya no lo hago ahora. ¿Sí? Entonces, can presente, could pasado. Esa es básicamente la diferencia entre uno y el otro. Bueno, entonces, por ejemplo, esa capacidad o habilidad que tenemos, pues se expresa, como ya les dije, con can en inglés. Mary can go very fast. I'm sorry, my car can go very fast. Mi coche puede ir muy rápido. Es una habilidad que tiene el coche para acelerar e ir muy rápido. Lo bueno de los verbos modales es que si yo los conjugo en tercera persona, yo no debo agregar nada, ni la S y tampoco ES y menos IES. Tampoco utilizo auxiliares, ni do, ni does, ni did en pasado. Eso es lo bueno de los verbos modales. Se llaman verbos modales porque tienen esa habilidad de servir también como auxiliar. Entonces, por ejemplo, esta expresión está en presente. My car can go very fast. Mi coche puede ir muy rápido. Ahora, algo que yo pude haber hecho en el pasado, pero que ahora ya no. Entonces, por ejemplo, la oración dice, I couldn't take him to the airport. No podía llevarle al aeropuerto. No pude. Definitivamente no pude. O sea, un hecho en el pasado. No tenía en ese momento la posibilidad de hacerlo. Bueno, entonces, también sirven para hacer peticiones de manera formal. Formal. Entonces, por ejemplo, yo quiero pedirle algo a alguien un favor, ¿sí? O pedirle un permiso. Entonces, yo puedo utilizar can y could, siendo could mucho más amable que can't, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, como vemos allí, could, O sea que los dos verbos sirven para lo mismo. sí, para lo mismo, para lo mismo. Es lo mismo, ambos sirven para lo mismo. Solo que could yo lo utilizo en pasado, pasado. O también lo utilizo para pedir permiso o hacer una solicitud de manera muy formal. Can es un poco más relajado y could es más formal. Entonces miremos que aquí hay dos escenas, ¿sí? En la primera pues está una niña con su madre. Y la otra hay una cena muy formal, ¿sí? Entonces yo, de manera informal, yo diría, can you pass me the salad? Ah, ¿puede pasarme la ensalada? Puede. O puedes, ¿cierto? De manera un poco más informal. Y could
Es una manera muy formal, muy diplomática de pedirle a alguien un favor. Could you pass me the salad, please? ¿Podría pasarme la ensalada, por favor? Entonces noten que aquí finalmente yo termino la oración con la palabra please, por favor, para ser un poquito más formal. Dependiendo del contexto, yo utilizo can't o utilizo could, ¿sí? Entonces ya sabemos que can, presente, y could, pasado. Y que ambos se utilizan también para solicitar o hacer peticiones o pedir permiso. Can, relajado, y could, muy formal, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Bueno, entonces miremos. Entonces, como les decía, can lo puedo utilizar en presente o en el futuro también, hacer una solicitud en futuro. Y could, pues para todas esas acciones que ya ocurrieron en pasado, obviamente se quedaron allá. Y también para hacer solicitudes de manera formal, como ya vimos anteriormente. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura es muy sencillita. Entonces utilizo sujeto, luego el verbo auxiliar, en este caso el verbo modal, más el verbo principal en infinitivo. Entonces, por ejemplo, I can swim. Entonces noten que el verbo principal en esta oración es swim, que es el verbo nadar. Yo puedo decir, yo sé nadar, o más bien, traduciéndolo de manera literal, yo puedo nadar, tienes habilidad de hacerlo. O también sé nadar. ¿Se sabe nadar? Sí, yo sé nadar. Pues expresa habilidad. En pasado yo diría, I could swim when I was 5. Cuando tenía 5 años yo sabía nadar, significa que ahora ya no lo sé. Por esa razón yo utilizo could, porque es en pasado. De manera negativa, para las contracciones, entonces yo digo can't y couldn't. Can't, couldn't, que es la contracción de cannot o could not. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, she can't, haciendo la T al final, she can't come to the beach. Ella no puede venir a la playa. O, en pasado, we couldn't get to the tickets. No pudimos conseguir las entradas. Un hecho que pasó que ocurrió en el pasado. Para la oración interrogativa, entonces noten que can y could hacen las veces de auxiliar. Por eso, en esta oración no utilizamos ni do, ni does, ni did, tampoco si estuviésemos haciéndolo en pasado. Entonces, simplemente pregunto yo, can you stand on your head? ¿Sabes hacer el pino? Bueno, el pino es como esa maniobra en que las personas se paran sobre la cabeza, pues invierten y quedan con las piernas arriba. Bueno, y la otra es, could you see the manager? ¿Pudiste ver al director? Le pregunta a alguien un hecho que ocurrió en el pasado. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Cuando yo conjugo dos verbos en inglés, en presente, ¿sí? O en pasado, esos dos verbos siempre van a ir separados con to. Pero como los verbos modales en sí mismos hacen las veces de, digamos lo que de auxiliar, separan esos dos verbos sin necesidad de utilizar el to. ¿Sí? Ahorita hacemos un ejemplo más adelante para que veamos cuál es la diferencia. Como lo expresa la oración, entonces yo puedo decir, I can swim. I can swim. Yo puedo nadar. Noten que yo tengo dos verbos, el verbo poder y el verbo nadar. Si fuese otro verbo en lugar de can't, que no fuese un verbo modal, yo tendría que separar esos dos verbos con la preposición to. To. Por ejemplo, lo que está eliminado en rojo, o lo que está subrayado con rojo, pues muestra que es un error. Yo aquí pongo el to, pero es un error al tener el verbo modal, entonces esa partícula se omite. Se omite. Ahorita hacemos un ejemplo para que miremos de qué se trata. Ahora, las contracciones, o sea, las formas negativas, entonces de can y could, son cannot y could not, respectivamente. ¿Sí? Ambas son muy válidas. Ambas son válidas. Pero son más útiles las contracciones can't y couldn't. Estas dos, las dos últimas, can't y couldn't, se utilizan más que todo de manera hablada. De manera escrita, entonces yo utilizo cannot y could not. ¿Sí? Cuando estoy escribiendo. No significa que yo no puedo escribir tampoco las dos últimas, can't y couldn't. También lo puedo hacer. Bueno. Entonces, ¿hasta allí alguna pregunta, chicos? No, señor. Mr. George, Viviana, Juan David. No, teacher. Wilmar y No, profe. Wilmer. Está bien. No. Listo. Está Entonces, bien. en realidad es muy sencillo. Es muy sencillo. Solamente es
poner esto en el uso de un verbo. Entonces, hagamos esta oración. Bueno. Vamos a hacer esta oración. Entonces, vamos a hablar primero del sujeto. En este caso, pues es Robert, ¿sí? Que es el sujeto del cual yo voy a hablar en esta oración. Robert. De acuerdo a la estructura de la oración, entonces me dice que yo puedo utilizar can't o could. Entonces, vamos a hacer ambos ejemplos. Recuerden que yo utilizo could cuando la oración es en pasado. Vamos a hacerlo en presente y luego hacemos la misma oración, pero en pasado, para que veamos cuál es la diferencia entre uno y el otro. Entonces yo voy a decir, Robert can, Robert puede, tiene esa habilidad. Vamos a ver de qué es lo que puede hacer. Entonces yo digo, Robert can. Ahora, ¿cuál es el verbo principal aquí? El verbo principal es drive. Entonces noten que can't hace las veces de verbo modal. No es necesario conjugar el verbo principal porque ya tengo el verbo modal. En este caso, can't. Por esa razón, yo omito el uso de la S. Aunque es tercera persona del singular, oración afirmativa, omito el uso de la S. Porque tengo allí el verbo modal, que es can't, para expresar habilidad. Entonces yo digo, Robert can drive. Yo lo identifico con otro color. Bueno, ahora sí. Robert can drive. Ahora sí, in the night. ¿Qué sería entonces el complemento? Bueno, Robert can drive in the night. Robert puede conducir en la noche. Tiene esa habilidad, ¿sí? Entonces, verbo modal, can y could. En lugar del verbo modal, pues entonces siempre va a estar después del sujeto y antes del verbo principal. Robert can drive in the night. Ahora, si esa oración fuese en pasado, yo diría last night. Ah, significa que el verbo modal aquí, entonces ya no es can't, debe ser could. Robert could drive last night. Ah, Robert pudo conducir la noche pasada. Last. Este last, entonces me indica a mí que ese hecho ocurrió efectivamente en pasado. Por esa razón, el verbo modal can debe ser conjugado en pasado como could. Robert could drive last night in the night. Bueno, y noten que el verbo principal queda igual. No le quito, no le agrego, ni le pongo. ¿Por qué razón? Porque tengo el verbo modal. ¿Sí? Entonces, ¿ya notaron cuál es la diferencia entre el presente y pasado? Bueno, chicos. Recuerden, si tienen alguna pregunta, porfa, entonces también la pueden ir haciendo. Entonces, volvamos al presente. Sigamos entonces con can drive. Y eliminamos last, porque ya estamos otra vez en presente. Robert can drive. Robert puede conducir en la noche. Convirtamos entonces esta afirmación en una pregunta. ¿Qué necesito? Pues como el verbo modal hace las veces de auxiliar, entonces inicio con verbo modal. Les digo can. Como esa oración está conjugada en presente, pues utilizo el verbo modal en presente. Can't Robert, o también puedo decir can Robert o can he, cualquiera de los dos. En este caso dejemos a Robert. Can Robert drive in the night? Y question mark. ¿Sí? Bueno. Entonces noten que allí el verbo principal quedó igual. Exactamente. No se conjuga. Y si es en pasado, ¿cómo sería ahí? Exacto. Entonces, Fuera en pasado. si fuese en pasado, es muy sencillito. Simplemente cambio can't por could. Y listo. Pero obviamente tiene que haber una palabra que, exacto, que me indique a mí que eso ocurrió. Entonces yo diría que ya no last in the night, sino simplemente last night. Last night. Could Robert drive last night? ¿Pudo Robert conducir la noche pasada? Bueno, entonces vamos a conjugar esta oración en presente, ¿sí? Vamos a hacerlo en orden en presente. Can Robert drive in the night? In the night. Bueno, entonces, como la pregunta la hacen con can't, respondo con can't. Entonces yo voy a decir, yes, he can. Yes, he can. Entonces vean que en inglés, a mí me parece que el inglés es muy sencillo porque yo respondo con la palabra que es. Yo no tengo que ponerme a inventar nada como en el español que tiene una cantidad de variaciones y cosas. El inglés no tiene nada de eso. El inglés va al punto y ya. Yes, he can. Ahora, de manera negativa yo puedo decir no, it cannot. O de manera contractada, can't.
¿sí? Sería la contracción acá, pero bueno, no me sale el apóstrofe. Bueno, esta sería la contracción. Yo puedo decir he cannot o can't, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que aquí viene pero bueno, dejémoslo con esto para indicar que es la contracción. Listo, entonces, ahora yo voy a negar lo que ya había afirmado inicialmente con el verbo modal. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la estructura de esta oración, el sujeto pues siempre va a ser, en este caso, Robert, que es de quien estamos hablando. Robert. Listo. Ya tenemos acá a Robert. Bueno, listo. De acuerdo a la estructura, entonces, ¿qué sigue, chicos? Can o could. Exacto, entonces sigue can't. Listo. Yo voy a colocar aquí Robert can't, verbo, can drive in the night y question mark. Ah, perdón, no, este no es, este es Robert can't drive in the night. Pero, perdón, como esto es una negación, entonces yo digo cannot, ¿sí? O de manera contractada, pues entonces también puedo decir can't, ¿sí? Que sería la contracción. Ambos son válidos. Contracción o simplemente la negación directa. Robert cannot drive in the night. Entonces noten que en ninguna de las tres oraciones el verbo principal cambió. Quedó igual, igualito. Listo, chicos. Entonces, preguntas. Hasta aquí, ¿qué tal? Entonces, para saber qué ponemos sol, Bien, tiene que está tener como una palabra fácil. clave. ¿Cómo, perdón? Casi no se le escuchó bien. ¿Cómo es la pregunta? Pues para saber Está fácil, profe, este. que están pasado de tener una palabra clave, una keyword. Ah, sí, claro, una keyword, pues para indicar que ese hecho pues ocurrió en pasado. Por ejemplo, last, lo que sea last year, last month, last day, last Monday, last Saturday, lo que sea last, de inmediato yo ya sé que ese hecho ocurrió en pasado, ¿sí? De inmediato, entonces yo ya sé que yo utilizo could. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra pregunta, chicos? No está fácil. Está fácil, bueno, hagamos otro aquí, pero este lo van a hacer entonces ustedes. Listo. Hagamos pues este, o mejor este lo hacen ustedes. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? They. Exacto, de ellos. Listo. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? Travel. Travel. El verbo travel. Listo. ¿Y qué me indica a mí? ¿Esa oración es pasado o presente? ¿Qué creen ustedes? Pasado. 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 Last. Está en pasado porque tengo last. Listo. Entonces hagan pues esta oración. Afirmación, pregunta, dos respuestas y negación. Profe, si en las 5 dice que si usted y su familia se quedaron en un hotel en París, entonces, profe, eso es, o sea, si me dicen si yo y mi familia es porque es plural, ¿cierto? O sea, porque somos varios. Ok, profe, eso me estoy confundiendo en eso, mire, es así. Profe, tengo una duda. Es que no sé, yo creo que yo no sé cómo interpretar en algunas situaciones. Es decir,
Profe, es que ahí no sé interpretar. Por lo menos, bueno, singular. Porque le está diciendo, ven aquí, está una persona. Pero ahí, ¿cómo sé si está cerca o está lejos? Ese ven aquí hace referencia a lejos. Cuando terminen, entonces me dicen, chicos, para que la revisemos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, ese tú, NY, ese se cambia, ¿cierto? El tú. ¿Cómo? Ese tú, NY, el tú se cambia, ¿cierto? No, ahí se debe usar, porque en este caso tú indica hacia Ah, New York. En este caso sí se debe usar. bueno, profe, Ok. gracias. Listo, teacher. ¿Listo? Viviana, ¿cómo va? Listo, profe, miremos a ver cómo quedó esto. Listo. Bueno, entonces revisemos pues entonces cómo queda. Comencemos pues. ¿Quién nos dice la primera? ¿Quién dice la So, primera? Listo. they could travel Ujú. They could travel travel last to New York last winter to New York and listo. winter. Ujú. And entonces yo voy a decir, they could travel last winter to New York. Ellos pudieron viajar el pasado invierno a Nueva York. Could. Entonces they could. Así se pronuncia, could. Bueno, they could travel last winter to New York. Listo, esa es la afirmativa. Vamos con la pregunta. ¿Quién hace la pregunta, chicos? Yo, profe. Listo, dale. Dice, could Robert and Richard travel last winter to New York? Listo, entonces otra vez. Léela por favor otra vez. Could Robert and Richard, ok. Bueno, está bien, pero escucha. Si yo digo cool, como acabaste de decir, estaría diciendo esto. ¿Sí? Ah, profe. Cool. Esto es cool. Ah, that's cool. Como, uy, qué bacano. Pero esto lo pronuncio como could. ¿Sí? Could. Mejor dicho, mira. Así se pronuncia. Ahora sí, léelo. Could. Could, largo. Could. Da. Y al final, entonces, acentúas la D.
Ajá. Could. Otra vez. Could. Ujú. Ahora sí. Dale pues. Could. Could Ujú. and Robert. Ve, could Robert and Richard Ok. O simplemente Bueno, could they. Ujú. travel Sí. last night, ve, last winter Ujú. to New York. Last winter to Angie. Sí, Could. así la hice. Ok. Entonces yo diría, could they travel last winter to Angie? Como es una pregunta, entonces al final question mark. Y debo, Profe, pero ahí también se puede utilizar el can. can, No, porque está en no, pasado. porque es pasado. Yo aquí tengo esta palabrita La es last. pasado. Ujú. Aquí tengo esta palabrita Ya. last que indica que ese hecho ocurrió en pasado. Por esa razón utilizo could. Es pasado. Ujú. Es pasado. Entonces contestaría yes, they could. Yes, they. Could. Ah, perdón, yo aquí ya No, lo pero tengo. quítale ese yes, profe. Sí, sí. Entonces yo simplemente digo they could. Could. ¿Cómo se no, lee? they could. Couldn't. A eso. No, eso no. ¿Cómo se pronuncia? Profe, couldn't. Couldn't. Léelo otra vez. Yo puedo decir, they could not. O de manera contractada, entonces diría couldn't. Ah, perdón, aquí ya no cabe. Voy a correrlo para acá. Listo, entonces they couldn't. Listo. ¿Qué sería entonces la contracción? Could not. Could not o Bien. couldn't. Listo, ahora. La negación. Hagamos pues esta negación. ¿Cómo quedaría? They couldn't not. Ujú. Entonces yo diría they Couldn't couldn't. not Bueno, travel. si yo digo couldn't, ya estoy haciendo la negación, ¿sí? O también puedo decir could not. Cualquiera de las dos es válida. Entonces yo diría couldn't o could not. Listo. ¿Cuál quiero utilizar? Couldn't not. Ah, ok, o sea, la segunda. Could Pero ahí es they. Eso, they. they, sí. They could not. Ahora sí, ¿qué sigue? Travel not. Travel to Angie last winter. Ellos no pudieron viajar. Ellos no pudieron viajar a New York el pasado invierno. ¿Sí? Bueno. Entonces yo puedo hacer could not o couldn't. ¿Sí? Cualquiera de los dos, entonces me puede servir para hacer la negación. Could not o couldn't. Couldn't. Bueno, chicos. Hasta ahí, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces, Ah, sí. revisemos. ¿Cuándo utilizo can y cuándo utilizo could? ¿Para qué los utilizo, mejor dicho? ¿Cuál es el uso de can y could? Can para presente y could para pasado. Pasado, listo. Está muy bien, excelente. Bueno, ahora, ¿cuál es el uso de estos dos verbos? ¿Para qué los utilizo? Es decir, para expresar qué. Habilidades. ¿Cómo? Habilidades. Exacto. Habilidades o la capacidad que yo tengo de algo, ¿sí? Básicamente es para eso. Entonces utilizo can para presente, could en pasado. Recuerden, ambos también son similares a la expresión be able to, que puede decir soy capaz de, o también puedo, ¿sí? Be able to. Si lo ven también en una oración, no se vayan a asustar, que esto equivale a lo mismo. Be able to. ¿Cuál es la diferencia entre be able to? Vamos a mirar, por ejemplo, aquí en el ejercicio. Cuando yo tengo verbo to be, entonces yo digo, they, por ejemplo, voy a utilizar esta misma oración, ¿sí? Pero en pasado. Entonces yo voy a decir, they were able to travel. Entonces miren que es lo mismo, solo que be able to, en este caso, está acompañado de verbo to be. Verbo to be. They were. Verbo to be en pasado.
Si yo estuviese hablando en tercera persona del singular, por ejemplo, he was able to, entonces por esa razón utilizo verbo to be conjugado en pasado, como estamos hablando de pasado. ¿Qué es lo bueno de este también? Que como able to, aunque no es, digamos, como tan un verbo modal, pero está dentro de los verbos modales, en este caso yo debo utilizar la preposición, contrario a can o could, ¿sí? Debo utilizar la preposición. ¿Por qué razón? Porque yo ya tendría 3 verbos acá. ¿Cuál? Verbo to be, able, que es habilidad, y el verbo principal. Por esa razón, debo entonces utilizar to. Lo que no sucede con los verbos modales. Por ejemplo, they could to travel. No, esto es un error. Entonces, simplemente lo elimino. Pero con able to, yo sí debo utilizarlo. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. They were able to travel. Bueno, ahora, esta sería la afirmación. ¿Sí? Ahora, hagamos la pregunta. Bueno, como yo utilizo aquí, en este caso, verbo to be, pues simplemente cambio y digo, were they able to, ¿sí? Entonces noten que lo único que hice yo aquí fue cambiar el verbo to be de la posición del pronombre. They were able to travel to New York last winter. Sí, listo, ahora sí. Pregunta, were they able to travel to New York last winter? ¿Sí? Ahora, la respuesta, entonces de manera afirmativa yo diría. Yes. ¿Con qué están preguntando ahí? ¿Quién me dice? ¿Con qué preguntan? Where. Ajá, entonces yo digo, yes, they were. Listo. Ahora digo, no. ¿Cuál sería la negación? They were not. Ajá, that's right. They were not. O de manera contractada yo diría weren't. Que sería la contracción. ¿Sí? Entonces esto es cuando yo uso be able to, que es verbo to be, able para demostrar habilidad, y to, porque yo tengo que separar estos dos verbos. ¿Por qué? Porque si no ya tendría 3 verbos en una oración. Por esa razón debo separarlo con el to. Significa que el verbo principal debe estar en infinitivo, o sea, no conjugado. ¿Por qué sé yo que está no conjugado? Porque tengo la preposición to. Listo, chicos, entonces, ¿está más claro hasta ahí? Yes. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? Wilmar y Wilmer, Liliana. Profe, eso que acabo de explicar también entra dentro de lo que, o eso solo fue a modo de información. Sí, este es a modo de información. Este no se los quise poner en el ejercicio para que no, para que no se pues como para Solo el no. can y el could. Can y could. Could. Ese could, suena con una D al final. Could. Entonces, ¿cómo es? Could. Ajá. Viviana, ¿cómo es la pronunciación? Could. Could. Mr. George, ¿cómo es la pronunciación? Could. That's right. Viviana, ¿cómo es la pronunciación? Ya dije, profe, qué horror, could. Eso, could, con D. Could. Ujú. A veces se confunde con esta otra palabra, cat. Y también se confunde con esta otra, cat. ¿Sí? Esta es cortar y este es gato. Entonces noten que son un poquito similares. Entonces yo diría, cat, que es esta, que es cortar. Cat, gato. Y could, que es pude o podría. ¿Sí? Son muy similares en la pronunciación, pero bueno, anyway. Listo, chicos. Entonces, duda, pregunta. ¿Está claro? Bueno, entonces ya les voy a mostrar cuál es el ejercicio. El ejercicio está simple. Bueno, yo lo... no sé qué. Ya se los voy a compartir. Pero ya calificó los parciales. Sí, ya. A todos les fue muy bien.
Sí, a excepción de Viviana, que no sé qué le pasó y lo perdió. ¿Quién? No, yo no. Ah, profe, por Dios. No, no, Mentira, no. mentira, es molestando. Obviamente no fue así. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Gracias, profe. Ok, entonces entren por favor a la plataforma, ¿sí? Y entonces, en la semana correspondiente a esta semana, que sería la sexta. Entonces, allí está el ejercicio. Can could exercise. Vamos a abrirlo. Entonces, me indican, por favor, cuando ya estén allí y lo abran. Que está en PDF, profe. Sí, en PDF. Está en PDF. Listo, profe, ya lo tengo. Listo, excelente. Entonces, bueno. Aquí está el ejercicio. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es muy sencillito. Aquí en la primera parte ustedes tienen las estructuras de afirmación, negación y pregunta, para que se basen y puedan realizar el siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a completar estas oraciones con can y could. Si es una pregunta, pues entonces yo inicio con el verbo modal para formar la pregunta. Si es una negación, pues obviamente utilizo la negación. Hagamos la primera. Yo voy a decir aquí, I, espacio, go to the party last night because I was sick. Ah, last. ¿Qué me está indicando ese last? Pasado. Que es pasado. O sea que ¿cuál debo utilizar? Can o could? Could. Could, exacto. Y de inmediato voy a la fija. Ahora miremos. La siguiente es una pregunta. ¿Está en presente o pasado? ¿Qué creen ustedes? Presente. Presente. Entonces, ¿cuál debo utilizar aquí? Ah, Can. Can. Can I cook Italian food? Yes. He. ¿Cuál sería la respuesta? He Yes, can. yes, he can. That's right. Esa sería la respuesta. Entonces, aquí está fácil, chicos. Entonces, ya sabemos alguna pregunta con este primer punto. Nada. Listo, está fácil. Ok, that's right. Ahora, vamos a pasar al segundo punto del ejercicio. Aquí, entonces, vamos a utilizar selección múltiple. Vamos a escoger cuál es el correcto. ¿Qué deben tener en cuenta? Que si la oración está en pasado, pues obviamente, entonces debe ser could. Que si es una negación, pues entonces utilicen la contracción can't o couldn't, cualquiera de los dos. Hagamos la primera. Dice, I know how to speak English. Yo sé cómo hablar inglés. And German, y alemán. Yo puedo hablar 2 idiomas. Ah, puedo, tengo esa habilidad. Entonces, ¿cuál sería? Can't. Exacto. La B. Sería can't. Esta gente sabe mucho, están volando, eso está muy bien. Listo, chicos, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Si quiere, abran el documento con el Acrobat Reader, como lo hicimos. Pero yo miro si lo puedo abrir aquí con Acrobat Reader. No, no. El Acrobat Reader. Yo miro si lo puedo abrir con Acrobat Reader para que lo editen ahí mismo. ¿Sí? Al editarlo ahí mismo con el Acrobat Reader, pues no tienen que ponerse a escribir preguntas o cosas, sino que ahí mismo, utilizando la herramienta que vimos la clase pasada, yo no me acuerdo si bueno, algunos lo hicieron, y ahí mismo entonces lo pueden editar. Listo, chicos, entonces, ¿alguna pregunta de lo que vamos a hacer? el primero no me quedó muy claro. ¿Qué es el primero? ¿Cómo? Ah, bueno, el primero. Listo, De los entonces, cuadritos. esperen, yo miro pues el primero. Bueno, entonces, en el primer ejercicio, recuerden que allí, solamente que esos 2 primeros cuadritos que ustedes ven allí es la estructura de la oración afirmativa, la negación y la pregunta. No más. Solamente es para eso. Yo no tengo que hacer nada más. Solamente es para guiarme cómo es la forma en que yo hago una pregunta, una afirmación y una negación. No más. Solo es para eso. Bueno, ¿qué otra pregunta? Ah, no, bueno, ya. ¿Y esto es para allá o para dentro de 8 días? ¿Esto es para dónde? ¿Para dónde? Profe. Si es para allá, es para allá. Mentira, no, chicos. Entonces, ¿Para la cuándo? idea es que este ejercicio pues, lo vayan realizando, ¿sí? Y si tienen de pronto pues alguna pregunta o duda, me escriben y yo estoy pendiente. Entonces, es un ejercicio, no es un examen ni nada. Entonces, es un ejercicio. Pues yo sé que ustedes tienen clase ahorita, ¿cierto? ¿Ustedes siguen en clase ahorita? Sí, teacher. Yes. Ok, listo. Entonces, bueno, váyanlo haciendo. Si tienen preguntas, me escriben y nos vemos entonces la próxima, chicos.
Listo, profe, muchas gracias. Ok. Chao. Cuando se termine, ¿cuándo se sube? ¿O dónde? Ah, pues ahí está el enlace para subirlo, ¿sí? Ahí mismo dice enlace para subir la tarea. Entonces, lo hacen así como hicieron el ejercicio de la clase pasada. Sobre el mismo PDF, marcaron la respuesta, ¿sí? Ok. Ok. Bueno, profe, gracias. That- Chao. Ok, see you next time. Thanks Have a good very day. much. ¿Cómo? Thanks very much. Ok. See you next time. Chao, profe. Ok, goodbye.